La gente se piensa que solo se vive un infierno cuando estás siendo víctima de agresiones sexuales. Como conté en el vídeo de mi testimonio, yo durante toda mi adolescencia sufrí abusos y agresiones sexuales por parte de mi entrenador de karate. Sin embargo, cuando tú vas a terapia, empiezas la terapia, vuelves a entrar en otro infierno, porque es muy difícil poner nombre a lo que te ha pasado, es muy difícil decir me ha pasado a mí, buscar las respuestas. Entonces quería hacer este vídeo para contaros cómo fue todo ese proceso de sanar, de reconstruirme como persona y de, bueno, pues de estar aquí, que como muchos desde que nació el proyecto hace un mes, me decís que se me ve muy fuerte, ¿no? Que tengo mucha fortaleza. Al final, como os digo, han pasado 7 años de proceso judicial desde que yo puse la denuncia hasta que salió la sentencia hace unos meses y llevo muchísimo tiempo, o sea, todos esos años, llevo haciendo terapia, lo cual me ha permitido, pues, hoy en día poder contar mi historia como la cuento y sobre todo tener la fortaleza y las ganas de ayudar a los demás y de romper este silencio que, como decimos, las agresiones sexuales en menores y en jóvenes en España es un tema tabú. Entonces, cuando yo, como pudisteis ver en el otro vídeo, dejo con 19 años, ya necesitaba salir de ese infierno, o sea, necesitaba decir se acabó. Yo ya estaba estudiando en Madrid y venía mucho a Linares a, pues, a competir o a hacer de coach con los niños del gimnasio. Llega un momento en el que yo veo que la situación es insostenible porque llevaba, como conté, meses diciéndole a mi entrenador esto tiene que parar, o sea, yo ya no puedo más, tenemos que dejar de tener este tipo de actos sexuales, yo lo estoy pasando muy mal, pero él no quería. ¿Por qué? ¿Por qué no me fui y había cortado antes, como dije en el otro vídeo? Porque para mí mi vida era el karate. O sea, para mí era muy importante seguir entrenando, seguir compitiendo, seguir sacándome, o sea, yo ya ahí era segundo dan. Entonces, y para mí, como vuelvo a decir, esta persona, para los que no habéis visto el vídeo anterior, que os lo recomiendo para que entendáis todo bien, tiene 40 años más que yo, o sea, es una persona a la que yo quería como un padre y es muy difícil de la noche a la mañana borrar de tu vida, siendo adolescente, a una persona que es todo para mí, o sea, era mi maestro y mi figura paterna. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, como conté, yo fui viendo que cada vez, o sea, esto era, cada vez me causaba más dolor, nunca, como dije, lo vi normal, porque nunca lo ves normal, pero como nadie le pone nombre, como no te hablan de esto en los colegios, tu familia pues siempre no te quiere proteger de desconocidos, pero no piensa, no cabe en cabeza humana que esa maldad pueda estar en alguien que en mi caso era íntimo amigo de mis padres. Entonces, sí que es verdad que va pasando el tiempo, yo cada vez me voy sintiendo peor, veo que esta persona a mí cada vez me hace más chantaje emocional. Entonces, un día que bajo de Madrid, como conté en el otro vídeo, ya le digo, mira, no voy a volver al gimnasio, por mucho que me duela no volver a entrenar, pero yo ya no puedo más. Entonces, desde que tengo esa última comunicación, que cómo fue, pues, pues mal, obviamente. O sea, estábamos en la... Recuerdo que era, esto lo dije en un descanso entre entrenamiento y entrenamiento, entonces salimos a la calle, me dijo que era una niñata, que ya volvería pidiéndole perdón, que todo lo que me había enseñado, todos los valores los había perdido, el código de samurái, que era una más. Entonces, obviamente, pues yo en ese momento, o sea, en contracturas máximas, o sea, mi cabeza no paraba de dar vueltas, yo no sé cómo la verdad aguanté el tipo porque no se lo puedes contar a nadie, o sea, es que es muy fuerte, es que nadie sabe lo que tú estás viviendo, entonces, o sea, yo recuerdo irme llorando, pero no podía llegar a mi familia y decir me voy llorando porque al fin he dejado de tener agresiones sexuales, no, era como, bueno, me voy llorando porque he tenido diferencias con esta persona porque yo me he federado en Madrid y él quería que siguiera federada en Andalucía, ¿no? Tienes que maquillarlo todo con el mundo del karate. Se corta todo contacto con esta persona y a partir de ahí yo empiezo a tener muchas pesadillas. Pesadillas de índole sexual y soñaba mucho también con secuestros, porque, como dije también en el otro vídeo, él siempre me decía frases como me encantaría secuestrarte y hacerte el amor toda la noche, o me encantaría secuestrarte, pero recuerda
claro, o sea, obviamente tú lo oyes aquí y dices qué fuerte, pero es que obviamente una persona a la que yo consideraba como mi padre, que veía que hacía cosas que eran normales, pero por otro lado veía que me quería como una hija, pues no te planteas, ¿no? O sea, tú en tu ciudad, pues no piensas que esto pueda llegar a ocurrir. Entonces, ¿qué hacía yo cuando me decía esas cosas? Pues es que no sabes cómo reaccionar. Entonces, o también me decía muchísimo, si lo cuentas te arruinarás la vida, tus padres tendrán que cerrar el negocio porque mis padres son muy conocidos, siempre como intentando ver que la culpa la teníamos los dos, aunque vuelvo a decir que uno de los temas más importantes por los que los menores, los jóvenes, no cuentan que están sufriendo este tipo de agresión es porque en el momento en el que tú no eres capaz de negarte de manera, ¿no? O sea, yo dije que la primera vez que intentó besarme le metí un empujón, pero meses más tarde, cuando me volvió a besar, yo me quedé paralizada. Cuando tú te quedas paralizado, que es una reacción muy humana ante una situación de miedo, puedes salir corriendo, atacar o quedarte paralizado y la gente no entiende esta parálisis. Cuando tú te quedas paralizado y te dejas hacer, ahí asumes la culpa. O sea, esto es muy importante. Yo desde el primer momento con 16 años en el que me dejé hacer, vi que yo ya me había metido en un pozo sin fondo, o sea, que ya iba a ser muy difícil salir de ahí porque la gente me iba a preguntar, ¿y por qué no lo paraste? ¿Y por qué no lo empujaste? ¿Y por qué no lo dijiste? Y yo no tenía respuestas para eso porque fue la reacción que mi cuerpo tuvo en ese momento. Entonces veo que yo ya no puedo, o sea, que ya las pesadillas, o sea, que llegan todos los días, que yo no duermo, que yo estoy muy cansada y decido ir a un psicoanalista, que son los terapeutas expertos en sueños en Madrid. Una no llega y le dice, hola, muy buenas, necesito terapia porque han abusado de mí. O sea, eso a lo mejor lo puedes hacer si ya llevas un trabajo previo y si ya han pasado muchísimos meses, años y tú ya lo has sanado de una forma. Pero primero dices, es que yo no le sé poner nombre a lo que me ha pasado, es que no tengo nadie que yo vea, igual que por ejemplo si conozco gente pues, que ha pasado un cáncer, se le ha muerto un ser querido, por desgracia, y tienes como referentes, pero sentir que la agresión sexual que tú has vivido con 16 años, bueno, o sea, en realidad yo empecé a tener abusos sexuales desde los 12, mucho más civilinos, pero luego ya todo el tema sexual fue a partir de los 16, cuando tú ves que no conoces a nadie, que esto no sale en las portadas, no sabes cómo, hasta qué punto tú tienes la culpa, hasta qué punto fue consentido, hasta qué punto esto es normal, te van a juzgar. Entonces yo empecé pues muy sutil con el psicoanalista, ¿no? Con Carlos, que le tengo muchísimo aprecio, cariño, porque bueno, fue el que destapó todo y nada, entonces empieza y yo pues le voy diciendo, pues le voy contando partes de mi vida, que para mí el karate es muy importante, que mi entrenador es como si fuera mi padre. Y sí que le iba contando porque, como visteis en el otro vídeo, hay un episodio muy fuerte que es el tema de la virginidad, que para mí ese trauma sí que había estado, o sea, sí que no lo había conseguido tapar, porque luego muchas de las otras cosas que yo cuento sí que fueron surgiendo y destapándose a raíz de la terapia. Pero el tema de la virginidad siempre había estado el trauma. Entonces, lo que hago, porque me parecía muy fuerte de repente decirle este episodio traumático en el que yo no sé cómo he perdido la virginidad, ha sucedido con el que yo consideraba a mi padre, un señor 40 años mayor que yo, pues lo que le conté el mismo episodio, pero dije que había sido un chico de mi edad de Linares. Entonces fueron pasando los meses y Carlos, obviamente como buen profesional, siempre me decía que faltaba una pieza, que había algo como que él sentía que no le estaba contando o que no estaba terminando de salir. Y fue muy duro porque al final el psicoanálisis lo que haces es que todos los sueños, porque para esto tienes que recordar mucho los sueños. Entonces yo soy una persona que de toda la vida, cuando me levanto, puedo contarlo como una película, lo que he soñado. Entonces tú vas buscando detalle, detalle, entonces son sesiones de 1 hora donde vas buscando la explicación y a raíz de las explicaciones que tú le encuentras a los sueños, vas profundizando y vas sacando todo lo que tenemos dentro, que es mucho, porque el subconsciente esconde pero no borra. Y a los 7 meses yo ya dije, yo creo que ya esto ya tiene que salir, porque yo veo que ya se están despertando muchas cosas en mí. Recuerdo que, como os hablé en el otro vídeo, Antonia, mi mejor amiga, la única persona que sabía esto, se lo conté.
le dije, Antonia, yo creo que le voy a contar ya a Carlos la verdad, y mi amiga me dijo, ojalá, o sea, ojalá esto se acabe, ojalá esto se cure. Y es muy fuerte porque el día que se lo conté, yo me quedé unos segundos dormida. Y yo no hacía terapia tumbada, o sea, hacía terapia sentada como estoy grabando este vídeo. Y entonces te quedas, me quedé dormida, yo creo que del estrés, de que mi cerebro sabía que algo iba a explotar. Y entonces le dije, pues todo lo que te he ido contando, en realidad no fue con este chico de mi edad que yo me he inventado, sino con esta persona, ¿no? Con fulanito, que era mi entrenador, y ya pues salieron más cosas. Entonces yo de esa sesión salí pletórica, feliz, en una nube. Yo decía, ya se va a acabar, ya está, ya lo he contado, ya me van a ayudar a sanarlo, ilusa de mí, por supuesto, ilusa de mí. Recuerdo que quedé con Miguel, que como os dije en el otro vídeo, era mi pareja entonces, el que hoy es mi marido, y le dije, porque claro, Miguel no sabía nada, porque ¿cómo le cuentas tú con 18 años a una persona con la que acabas de empezar la papeleta que tienes? ¿Cómo? O sea, yo pensaba que iba a salir corriendo, como os dije, yo nunca había tenido relaciones con nadie, ni siquiera me había besado con un chico, o sea, no estaba yo muy puesta en el mundillo de cómo pues relacionarme, ¿no? Cómo ligar con gente de mi edad, o sea, nunca había, o sea, para mí mi vida era el deporte y mi vida era el deporte. Entonces, no se lo conté, pero obviamente él sabía que me pasaba algo. Y entonces le dije, no te preocupes, merendando en una cafetería, que ya se lo he contado a Carlos lo que me pasa y ya todo va a ir a mejor. 3 días me duró a mí esta euforia de estar feliz. Al tercer día bajó máximo, porque tú dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, todo lo que yo he contado, todo lo que me ha pasado, te destruyes. O sea, te destruyes. No es que rompas el silencio, es que explotas. O sea, es que de repente te viene todo de golpe y tú ves todo lo que había escondido en tu subconsciente. Entonces yo ya empecé, pues ya recuerdas que la gente dice, pero ¿cómo puedes tú olvidarte de cuando llorabas, cuando te hacía una felación, o sea, cuando le hacías una felación? Pues no sé, o sea, no es que lo... Sí, obviamente está ahí, está en tu subconsciente, pero que de todo lo que yo vivía, pues a lo mejor le daba mucho más peso a la felicitación por lo bien que había hecho un kata que a este momento. O sea, al final el cerebro es muy inteligente, lo quiere esconder. Entonces van saliendo, ¿no? Y había cosas que no había escondido, pues todo el chantaje que me hacía en redes sociales, cuando se enfadaba muchísimo porque quedaba con mis amigos. Obviamente, el día que me hizo pensar que mi tío, como cuento en otro vídeo, abusaba de mí, yo no se lo estaba contando, y explosión máxima, eso no. Pero detalles como, cuando me obligó a hacer esto, o sea, muchos detalles sexuales que yo creo que fue lo que verdaderamente, pues, te rompe y tú eso lo escondes, ¿no? O sea, pues eso, cómo lloraba con las relaciones, las penetraciones anales igual, que era todo el rato el asco que sentía, vuelve a salir, vuelve a salir y entonces a partir de ahí entré en una depresión, que yo en ese momento no sabía que era una depresión, pero entras en una depresión. Empecé a ir al psicólogo 2 veces a la semana y empezó otro infierno, porque es muy duro, o sea, es muy duro decir yo he sido víctima de agresiones sexuales, a mí me han roto la adolescencia, o sea, tu cuerpo de repente, como cuando tienes un proceso de mucho estrés, tu cuerpo siente mucho dolor por fuera, por dentro, tu mundo se paraliza, todo va mucho más lento, yo tengo muchas lagunas, al final era un proceso de, viví tanto estrés en esos primeros, yo diría que los 2 primeros años de terapia, viví tanto estrés de ponerle nombre a tantas cosas que tu cerebro, o sea, que tengo muchas lagunas. Sí que es verdad que a los 3 días, o sea, cuando me entró el bajón, se lo conté a mi pareja, que fue uno de los momentos más bonitos dentro de lo infernal que he vivido. Yo todas las dudas se disiparon al instante. Miguel recuerdo que era por la noche y me abrazó y me dijo, esto lo vamos a superar, eres una valiente, y me hizo como un dibujo, ¿no? De eres una valiente y la fecha que era. Y esto era junio, esto era así, mayo-junio, y fue pues horrible, sobre todo los primeros meses. O sea, yo vivía en el centro de Madrid y es que estaba en depresión y no me apetecía nada salir. Las terapias había que contarlo todo, había que repetirlo. Una cosa muy importante que le digo a la gente cuando me pregunta, ¿no? ¿Qué consejos darías? Es que no te calles nada,
con las personas, o sea, con al menos alguien que quieras, alguien de confianza, un amigo que te está ayudando en el proceso, tu pareja, tu familia, no sé. O sea, en mi caso yo ahí solo lo sabía Miguel, pero para mí era muy importante, después de la terapia yo me pasaba, como era por la tarde, 2 o 3 horas sin hablar, o sea, es que sentía rabia, sentía mucha rabia. Y entonces sentía mucha rabia, no entendía por qué no se me había protegido. O sea, obviamente ahora entiendes, ¿no? Que solo hay un culpable, pero en ese momento no lo puedo negar. Yo sentía mucha rabia a decir, ¿por qué alguien no ha protegido a un menor? ¿Por qué a mí me ha llegado a pasar esto? ¿Por qué alguien no han estado más pendientes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces decidí que se lo iba a contar todo a Miguel y era muy duro porque lloraba muchísimo cuando se lo contaba por las noches y yo creo que lloraba noche tras noche tras noche. Yo le decía al psicólogo, ¿cuándo voy a dejar de llorar? Y me decía, bueno, esto es como un plato que no te gusta, pero que al final, cucharada a cucharada, es la única forma de sanar. Si no tenéis a nadie, pues aunque sea escribirlo, pero, o grabaros en el móvil, lo que sea, pero es importante que vosotros oigáis vuestra propia historia. Es muy importante que tú en alto oigas lo que te ha pasado, porque es una forma de asimilarlo. Y entonces yo me veía llena de heridas, o sea, yo visualmente me veía llena de heridas. Pasó el tiempo, se lo conté o sea, empecé la universidad de nuevo, porque esto fue el verano de tercero a cuarto de universidad, y yo, que era una persona de matrícula de honor, o sea, que hasta entonces yo tenía 15 matrículas de honor en la carrera, empecé a no ir a la universidad. O sea, yo estudié en una universidad muy pequeñita en Villanueva, a la cual estoy tremendamente agradecida porque mi tutor se dio cuenta de, oye, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no estás viniendo? Yo se lo conté y la reacción fue maravillosa. O sea, poca gente me he encontrado cuando lo he ido contando antes de tener la sentencia, que eso es otro mundo, pero al principio de no pasa nada, o sea, tu principal matrícula de honor este año va a ser sobrevivir a la vida y entonces, bueno, pues iba a terapia 2 veces en semana y sentía mucho dolor. Y aquí llegó el momento en el que decidí contárselo a mis padres, esto ya era octubre, decidí contárselo a mis padres, antes lo conté, yo estaba viviendo en un colegio mayor, lo conté en el colegio mayor, aquí sí, al contrario que en la universidad, me sentí muy sola, o sea, porque era como, bueno, no se lo cuentes a tus compañeras porque a lo mejor no están preparadas. Éramos personas de 20 años, o sea, 21 años, como que no están preparadas. Yo no tengo nada que esconder. Ahora lo digo con mucho, no es con orgullo, pero sin que me pese nada, pero en aquel momento yo decía, ¿pero por qué? O sea, tampoco tenía la fortaleza que tengo ahora. Entonces, que a mí me digas, no lo cuentes porque es un tema muy delicado, o sea, eso sí que fue una doble victimización, como la que he hablado en otros vídeos, a saco. O sea, el a mí me han agredido y ahora vienes tú con la duda. No era tanto dudar, porque sí que me creían, pero con el, bueno, vamos a llevarlo en silencio. O sea, yo no creo que una persona que esté pasando por un mal momento, porque había otras chicas que tenían otras historias y nos apoyábamos, porque se supone que éramos una familia. Fatal. Entonces, llegó el momento más duro, que fue contárselo a mis padres. Bajó Miguel, estábamos, yo recuerdo que nos estábamos mudando, y entonces quise contárselo en la casa antigua como para que todo se quedara ahí. Estaban mis padres y mi primo, que es como mi hermano, y recuerdo sentarnos y la verdad que solo recuerdo decirles estoy en terapia por esto, mi padre levantarse y decir lo mato, yo no, por favor, vamos a hacer las cosas bien y llorar y llorar. O sea, no recuerdo nada más. Es que no recuerdo nada más de la conversación, que fue larga, que fue larga, muy tensa. Entonces, de tanto estrés, yo llorar, pero cómo, o sea, sí que recuerdo el, pero cómo no lo dijiste, pero cómo no lo dijiste, una abrumación que luego, claro, lo dije antes de cenar, luego ya ni hambre ni nada, tomamos algo, yo recuerdo ya vomitar por la noche y al día siguiente que nos volvíamos a Madrid, recuerdo todo el camino del tren vomitando porque mi cuerpo, o sea, era muy fuerte y claro, tampoco podía estar con ellos porque vivía en Madrid, tenía la universidad en Madrid, fueron momentos muy duros, o sea, yo creo que es el peor día de mi vida, mira, o sea, si la gente me dice el peor día de tu vida, la gente puede pensar que fue uno de los momentos, algún episodio, ¿no? Que yo viví con mi agresor, no. El peor día de mi vida fue contarle a mis padres que un íntimo amigo de ellos, la persona a la que yo quería como un padre, que era mi entrenador, llevaba años agrediéndome sexualmente. Ese fue el peor día de mi vida.
Y, y pasa el tiempo y a mí me costaba mucho levantar cabeza porque es muy curioso. Vas por la calle y de repente, esto me lo ha hecho más gente, es como que oyes una voz, entendedme. O sea, a mí me pasaba en forma de que yo iba por la calle o estaba en casa y yo de repente, como oía una voz que decía, han abusado de ti. Y se apagaba mi mundo. O sea, mi mundo se apagaba. O sea, yo podía estar estudiando, haciendo, leyendo, viendo una peli, han abusado de ti. Mi mundo se quedaba en silencio porque es que es un dolor. O sea, ya no es solo el asco físico que sientes, ¿no? Que de esto se habla mucho por el tema de las violaciones, ¿no? De la suciedad del cuerpo, es el dolor, o sea, es el dolor de años de decir, me han destrozado la adolescencia, lo más puro que tenía. em, es un dolor tan grande que te planteas el suicidio. O sea, eso es un tema muy serio del que yo estoy muy agradecida a Carlos, ¿no? Al profesional con el que hacía terapia, porque cuando una persona se plantea el suicidio, también es muy fuerte el decir lo que me estoy planteando. Pero es que o sea, yo sentía tanto dolor interno que decía, esto tiene que acabar. Es cierto, o sea, yo en mi caso no lo llegué a intentar nunca, así que veía como que esa línea eh, veía, o por lo menos intentaba estar segura de que no la iba a cruzar, pero sí que recuerdo muchas veces asomarme a la ventana y verme estampada en el suelo y decir, así se acabaría el dolor. Y recuerdo que fue una época que esto a mí o sea, me resulta muy duro de contar, pero creo que es importante que se entienda, ¿no? Todo lo que se pasa. Y es que yo recuerdo como que me iba intentando chocar por las paredes para sentir dolor. O yo seguía entrenando karate en Madrid, o mucho más agresiva, porque necesitaba sentir dolor físico para tapar todo el dolor emocional que sentía. O sea, es que no se puede explicar. O sea, todo lo que siente una persona cuando alguien atenta contra su libertad, cuando alguien atenta contra su sexualidad, cuando te das cuenta de que, bueno, de que te han engañado, vapuleado, de que te han roto y tienes que reconstruirte. Yo siempre digo que los años de terapia fue destruirme para volver a reconstruirme. Y bueno, y ya a los 2 años, y es que era todo el rato eso, era contar, para los que me preguntéis, pues era nunca faltar a terapia, llorar todo lo que había que llorar, decir las cosas en voz alta, apoyarme mucho en mi marido. Con mis padres fue una relación, yo estoy muy orgullosa de mis padres, tengo una relación maravillosa, pero esa época fue tensa, todos teníamos que encajar las piezas. em, y en enero decido, o sea, os he dicho que en mayo se lo conté al psicoanalista, pues en octubre a mis padres, tal, y en enero, nuevo año, decido, esto ya es 2018, poner la denuncia. Bueno, iniciar los trámites. La denuncia la puse en julio, pero en enero ya buscar abogada e iniciar los trámites, que esto será otro vídeo de cómo es el proceso judicial, cuánto nos queda en España por recorrer, qué se necesita una víctima que está sufriendo esto para poder dar el paso, porque es muy importante denunciar. O sea, es muy importante denunciar. Te enfrentas a una soledad muy grande, es cierto. Hay momentos en los que no vas a estar acompañado, pero es que tenemos que dar el paso para que se conozcan los datos, para que se conozcan los casos, para que esto no vuelva a pasar. A mí me está llamando gente, ya me ha llegado gente del deporte que vivió la misma situación y por no denunciar pues se cambió de gimnasio, pero esa gente sigue en activo, o sea, esos agresores siguen en activo y se puede hacer mucho daño y pueden estar destrozando otras vidas, o aunque no tengas constancia de que esto pueda seguir ocurriendo en otras personas, tú para sanar necesitas dar el paso de decir, es que yo no tengo la culpa, es que no fue mi culpa y es que es mi derecho hablar y es mi derecho contar y que sí, y que intentar que se haga justicia, porque desgraciadamente es un tema muy complicado, hay muy pocas pruebas, nunca hay garantía, pero hay que hacerlo y hay que reivindicar el proceso, porque ya os contaré, pero he vivido situaciones de estar en una sala de declaraciones, no tener agua, no tener pañuelos, o sea, ¿de qué nos sirve tanto mensaje de tenemos que hablar todos igual y tenemos que denunciar si luego desde dentro no sabemos acompañar? Entonces, muy importante, después del infierno de vivir una agresión sexual, viene otro infierno que es sanarlo,
pero que es muy necesario. Y para poder estar fuerte y para poder seguir con nuestras vidas, porque al final esto no se puede borrar, o sea, no te puedes olvidar. Yo le digo a la gente, no te puedes olvidar, yo tengo una cicatriz, no estoy orgullosa de ello, pero es mi cicatriz. Y esto es muy importante porque hay veces que uno necesita hablar de estos temas. O sea, no es mi carta de presentación cuando voy, oiga, buenos días, me llamo Nazaret Morris, me han agredido sexualmente, pero sí que es verdad que todos os sentiréis reconocidos en que a veces pues estás teniendo una conversación con amigos y alguien dice, ah, pues yo voy a terapia, ¿por qué? Pues nada, porque tuve un cáncer hace años y ya está, y se naturaliza y la gente le dice, ay, pues estás bien, pues qué duro tuvo que ser. A mí me ha pasado de no, yo voy a terapia, ¿por qué? Porque sufrí agresiones sexuales en la adolescencia y es cri, 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 cri. O sea, la gente no sabe cómo reaccionar. Entonces, yo necesito que la sociedad aprenda a que esto ocurre y aprenda a naturalizarlo, porque si no es mucho más difícil para las víctimas que lo hablemos. Y es que esa cicatriz está. O sea, esto forma parte de mi vida. Ojalá no me hubiera pasado, por supuesto, pero forma parte de mi vida y hay que aprender a lidiar con ello y hay que aprender a vivir con ello. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Os invito a seguir el proyecto en Instagram, en TikTok, en YouTube los vídeos, la página web, porque abarcamos muchos frentes, desde charlas, prevención, testimonios y bueno, que esto está creciendo gracias a vosotros.